Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. La ansiedad es una de esas compañeras silenciosas que se cuelan en nuestra vida sin pedir permiso. A veces aparece como un nudo en el pecho, otras como un pensamiento que no se detiene y otras simplemente como esa sensación de que algo no está bien aunque todo parezca en orden. Y cuando llega, solemos sentirnos en soledad, como si nadie entendiera lo que está pasando dentro de nosotros. Pero en realidad, hablar de ansiedad desde la fe es abrir un espacio seguro donde podemos reconocer que somos humanos, que sentimos, que nos cansamos y que aún así seguimos siendo profundamente amados. Esta reflexión es una invitación a respirar juntos, a bajar el ritmo y a recordar que no tenemos que cargar todo con nuestras propias fuerzas. Manejar la ansiedad desde una fe auténtica no significa negar lo que sentimos, tampoco repetir frases bonitas para tapar el dolor. Significa permitirnos ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Significa reconocer que la ansiedad no nos hace menos espirituales ni menos fuertes, sino que revela nuestra necesidad de apoyo, de descanso, de guía. La fe auténtica no es una máscara, es un refugio. Es ese espacio donde podemos decir, estoy abrumado, estoy preocupado, estoy cansado, y aún así sentirnos sostenidos. Es una charla entre amigos donde uno se atreve a decir lo que realmente siente. Así también podemos acercarnos a Dios sin filtros, sin pretender tener todo bajo control. Y en ese proceso descubrimos algo hermoso, que la ansiedad no tiene la última palabra, que aunque nuestras emociones se agiten, hay una paz más profunda que sigue ahí, esperando a que la dejemos entrar. Manejar la ansiedad desde la fe es aprender a regresar a esa paz una y otra vez, incluso cuando la mente corre y el corazón late rápido. Es recordar que no estamos solos, que no tenemos que resolverlo todo hoy, que podemos avanzar paso a paso. Y mientras caminamos, Dios nos acompaña, nos calma, nos fortalece y nos enseña a vivir con un corazón más ligero, más consciente y más conectado con lo que realmente importa. La ansiedad es una realidad que muchos vivimos en silencio, como una sombra que se mueve con nosotros incluso cuando intentamos ignorarla. A veces aparece como un pensamiento insistente, otras como un peso en el pecho que no sabemos explicar y otras simplemente como esa sensación de que algo malo podría pasar en cualquier momento. Y en medio de esa lucha interna, la fe no nos pide que finjamos estar bien, sino que nos acerquemos tal como estamos. La palabra nos recuerda que Dios entiende nuestras cargas y no nos pide que las llevemos nosotros solos. El libro de Salmos, número 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. En esta conversación quiero que hablemos desde la honestidad, como dos amigos que se sientan a reconocer que la ansiedad existe, pero también existe un Dios que camina con nosotros, incluso en lo que no entendemos. Cuando la ansiedad llega,
suele venir acompañada de pensamientos que nos hacen sentir insuficientes, incapaces o vulnerables. Y es fácil creer que sentir ansiedad significa tener poca fe, pero eso no es verdad. La fe auténtica no es ausencia de emociones, sino la capacidad de llevar esas emociones a Dios sin miedo ni vergüenza. Él no se sorprende por lo que sentimos, ni nos juzga por nuestras luchas internas. El libro de Salmos número 34, versículo 4 afirma: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La fe auténtica es ese espacio donde podemos decir: Dios, no puedo con esto, y aún así sentirnos sostenidos. La ansiedad también nos hace sentir que debemos tener todo bajo control, como si nuestra vida dependiera únicamente de nuestra capacidad de resolverlo todo. Pero la fe nos recuerda que no estamos solos en este camino, que hay un Dios que ve más allá de lo que nosotros vemos y que sostiene lo que nosotros no podemos sostener. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 27 nos pregunta: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No es un regaño, es un recordatorio amoroso de que no tenemos que cargar con el peso del mundo. A veces, la ansiedad se alimenta de escenarios que imaginamos, de posibilidades que nos asustan, de pensamientos que se repiten una y otra vez. Y en esos momentos, la fe nos invita a regresar al presente, a respirar, a recordar que Dios está aquí ahora, no solo en un futuro incierto. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. Esa frase no elimina la ansiedad, pero sí nos recuerda que no la enfrentamos solos. La ansiedad también puede hacernos sentir desconectados de nosotros mismos, como si hubiéramos perdido el rumbo o la claridad, pero Dios no se aleja cuando nos sentimos perdidos. Al contrario, se acerca aún más. El libro de Salmos 139, versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Incluso en los momentos en los que la ansiedad nos hace sentir lejos, Él sigue ahí, paciente, presente y constante. Hay días en los que la ansiedad se siente como una tormenta interna que no sabemos cómo detener, pero la fe nos recuerda que incluso en las tormentas Dios tiene el poder de traer calma. El libro de Marcos, capítulo 4, versículo 39 nos relata: Y se levantó y reprendió al viento y se hizo grande bonanza. A veces esa bonanza no llega de inmediato, pero llega en forma de paz, de claridad, de fuerza para dar un paso más. La ansiedad también puede hacernos sentir que no somos suficientes, que no estamos haciendo las cosas bien, que fallamos más de lo que avanzamos. Pero Dios no nos mide por nuestro rendimiento emocional. Él nos mira con amor, con paciencia, con ternura. El libro de Salmos número 103, versículo 14 dice: Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que somos frágiles y aún así nos ama profundamente. Cuando la ansiedad nos hace sentir que todo está fuera de control, la fe nos recuerda que hay un propósito incluso en los procesos que no entendemos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos afirma: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que todo sea fácil, sino que incluso lo difícil puede transformarse en algo que nos fortalezca.
La ansiedad también puede hacernos sentir que no tenemos fuerzas para seguir, que estamos agotados emocionalmente, pero Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando ya no podemos más. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La fe auténtica reconoce el cansancio, pero también reconoce la fuente de la fortaleza. A veces, la ansiedad nos hace creer que estamos solos en nuestra lucha, que nadie entiende lo que sentimos, pero Dios nos recuerda que Él está cerca de los que sufren. El libro de Salmos, número 34, versículo 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No estamos solos, aunque la ansiedad nos haga sentirlo. La ansiedad también puede hacernos perder la paz, esa paz que tanto necesitamos para vivir con claridad y propósito. Pero Jesús nos dejó una promesa que sigue vigente hoy. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz superficial, es una paz que sostiene incluso cuando las emociones se agitan, cuando la ansiedad nos hace sentir que no podemos controlar nuestros pensamientos. La fe nos invita a llevarlos a Dios. En 2 capítulo 10, versículo 5 nos recuerda: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No significa que dejemos de sentir, sino que no permitamos que esos pensamientos gobiernen nuestra vida. La ansiedad también puede hacernos sentir que no tenemos futuro, que todo es incierto, pero Dios nos recuerda que Él tiene planes de bien para nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Nuestro futuro no está en manos del miedo, sino en manos de un Dios bueno. Cuando la ansiedad nos roba el sueño, la fe nos recuerda que Dios vela por nosotros incluso en la noche. El libro de Salmos, número 4, versículo 8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos descansar sabiendo que no estamos solos. La ansiedad también puede hacernos sentir que no tenemos dirección, que estamos caminando sin rumbo, pero Dios promete guiarnos. El libro de Salmos, número 32, versículo 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Él no nos deja a la deriva. A veces, la ansiedad nos hace sentir que no somos capaces de enfrentar lo que viene, pero Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. En 2 capítulo 12, versículo 9 nos dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Su fuerza se manifiesta en nuestra fragilidad. La ansiedad también puede hacernos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, pero Dios nos asegura que Él escucha cada clamor. El libro de Salmos, número 18, versículo 6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová, y mi clamor llegó delante de Él. Nada de lo que sentimos pasa desapercibido para Él. Cuando la ansiedad nos hace sentir que no podemos avanzar, la fe nos recuerda que Dios abre caminos incluso donde no los vemos. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19 dice: He aquí, yo hago cosa nueva. Él puede traer luz incluso en los lugares donde solo vemos oscuridad. La ansiedad también puede hacernos sentir que no tenemos valor.
que nuestras luchas nos definen, pero Dios nos recuerda que somos amados profundamente. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39 dice: Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni siquiera la ansiedad. Y ya para cerrar, la fe auténtica nos invita a caminar cada día con la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando nuestras emociones no lo sienten. El libro de Salmos, número 23, versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La ansiedad puede ser parte de nuestra historia, pero no es nuestro destino. Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos guía hacia una vida más plena, más consciente y más llena de paz. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces la ansiedad nos supera y que nos hace sentir pequeños, vulnerables y cansados. Te entregamos cada pensamiento que nos inquieta, cada emoción que no sabemos manejar, cada carga que hemos intentado llevar solos. Te pedimos que nos enseñes a descansar en ti, a confiar en que no tenemos que tener todas las respuestas ni todo bajo control, que podamos sentir tu presencia como un abrazo que calma, como una luz que guía, como un refugio seguro donde podemos ser completamente honestos sin temor a ser rechazados. Padre amado, te pedimos que renueves nuestra mente y nuestro corazón, que en medio del ruido interno podamos escuchar tu voz suave, recordándonos que no estamos solos, que no somos débiles por haber sentido ansiedad, que no somos menos espirituales por tener luchas internas. Ayúdanos a reconocer cuando necesitamos detenernos, respirar y volver a ti. Que cada día aprendamos a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en que tú estás obrando incluso cuando no lo vemos. Llena nuestros pensamientos de paz, de claridad y de esperanza, y enséñanos a caminar paso a paso, sin prisa, sin culpa, sin miedo. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos acompañes en este proceso de aprender a manejar la ansiedad desde una fe auténtica, que podamos vivir con un corazón más ligero, más consciente y más conectado contigo. Que tu amor sea el ancla que nos sostiene cuando las emociones se agitan y que tu paz sea el lugar al que siempre podamos regresar. Gracias por ser un Dios cercano, paciente y lleno de misericordia. Gracias por recordarnos que no tenemos que ser perfectos para ser amados. Hoy descansamos en ti, confiando en que tú eres nuestra fuerza, nuestro refugio y nuestra paz. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.